vamos con ahora, chiquillos, vamos a ir con la última estrategia de esta quinta habilidad, que es reflexionar y dar opiniones con el contenido. ¿De qué se trata esto? Que uno, cuando va leyendo, lee así, por ejemplo, del trabajo infantil en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? El trabajo infantil, ya leemos ese texto y pensamos de qué época es, ¿ya? ¿De cuándo lo escribieron? Si es, ahí decía claramente que era del año 2010, lo decía. Entonces nosotros podemos ubicarnos en el espacio de la historia, ¿no es cierto? Porque la historia no ha sido siempre igual, y sabemos cómo era el 2010. La mayoría de ustedes nació en el 2006, 2007, ¿no es cierto? 2000, por ahí, ¿no es cierto? 2006, 2007, 2008, o no, por ahí. El 2010 ya estaban vivos, ya estaban vivos, y algunos ya tenían 2, 3 años, y sabían cómo era el mundo. No era muy distinto al que conocemos hoy, po. Entonces el texto sigue siendo actual. Existían los celulares, existían las televisiones, los computadores, todo lo mismo que hay, y sabían de cómo era el mundo, de cómo estaba la sociedad, que hay una sociedad que hoy día, por el trabajo infantil, una sociedad que no es igual para todos, porque hay niños que tienen la necesidad de trabajar y hay otros niños que viven como reyes, ¿no es cierto? Ustedes conocen esa realidad, saben de las injusticias, saben de las diferencias que pueden existir en ella. Y eso uno lo puede imaginar cuando está leyendo. Y cuando leemos, tenemos que encontrar marcas que nos indiquen las épocas. Bueno, aquí vamos a ver y después les voy a comentar. ¿De qué se trata esta habilidad, que es la segunda, que es relacionar el contenido con el contexto, con el entorno, ¿ya? Relacionar el contenido con el contexto y el entorno. En el paso 1, relacionar el texto con tu vida, también podemos decir así. Para relacionar el texto con tus experiencias, responde estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sé sobre el tema que estoy leyendo? ¿He vivido alguna situación similar? ¿Qué haría en la misma situación? Uno se pregunta, ¿qué sé de esto? ¿Qué haría yo si me fuera el protagonista o fuera uno de los personajes con los que se habla ahí en la lectura? Hay que ponerse en el lugar, pero principalmente, señoritas y jóvenes, hay que encontrar marcas textuales, es decir, palabras que uno pueda identificar y saber de qué periodo es. Porque ustedes saben que la presencia del hombre en la Tierra ha tenido distintas épocas, y hemos vivido desde la época muy antigua hasta esta época contemporánea. Y en la época antigua vivían, por ejemplo, los hombres en distintas condiciones a lo de nosotros. Por ejemplo, vivían creyendo en muchos dioses, con una relación muy jerárquica también, donde después continuamos, donde había ciertas personas que conocían mucho y otras no conocían nada, donde había mucho pueblo que era muy ignorante, que no sabía leer, que no tenía acceso a la cultura, etc. Después de la época pasó a la Edad Media, donde hay otras condiciones. Principalmente se le creía en Dios. En la antigüedad se creían muchos dioses, y ustedes lo reconocen por películas así de Grecia, de Roma y todo eso. Después, como en la Edad Media, ustedes, para que se hagan una idea, son todas estas historias que tienen que ver como los caballeros andantes, con los castillos, con las princesas, ¿no es cierto? Como, no sé si alguien ha visto Corazón Valiente, alguien ha visto Los Vikingos, alguien ha visto
no sé, otras películas, esa uno la identifica como de esa época, que es de la Edad Media. Luego, la Edad Moderna, que es mucho más cercana a nosotros, que empieza, ¿no es cierto?, cuando se descubre América, chiquillo, fue un hecho histórico tan importante que la visión del hombre cambió absolutamente. Entonces, ahí de pasar de la época de la Edad Media, pasar a la época moderna, cambió mucho la forma de ser. Y en las primeras épocas, que ustedes también han conocido, el Renacimiento, el Barroco, etcétera, donde se crearon tremendas y portentosas obras de arte como Leonardo da Vinci, no sé, Miguel Ángel, Rafael, ¿no es cierto? Todo ello se representaba el mundo de distinta manera. Ustedes lo tienen que reconocer, que en esa época están los reyes, está la monarquía, es decir, monarquía, que nobleza, queremos decir, con nobleza, con princesas, con duques, con condes, ¿no es cierto?, con todos esos nobles y todo el pueblo, todo el resto del pueblo, y los curas, que eran los clérigos, clérigos, que eran los que tenían también el poder, y todo el pueblo. Si bien en esa época, en la época moderna, se inventó la imprenta, porque antes no había imprenta, no había imprenta, entonces los textos solamente se escribían a mano, se escribían, piensen todo el trabajo, y eso lo escribía los curas, ¿no es cierto?, en los conventos. Ellos escribían toda la... Y con el hecho histórico del descubrimiento de América, también al mismo tiempo se inventó la imprenta, lo que permitió que lo escrito se masificara. Es decir, no solo un grupo tuviera acceso a la lectura, sino que más personas, aunque costó mucho, costó mucho. En la época moderna todavía había mucha gente analfabeta, y ahí ustedes entienden dónde están los reyes, dónde está la monarquía, todo eso, hasta que llegó la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que la Revolución Francesa, por eso estoy haciendo un resumen, chiquillo, la Revolución Francesa mató a todos los nobles, se aburrió de los privilegios que tenía toda la monarquía y los nobles, entonces le cortó la cabeza con la guillotina a medio mundo, ¿no es cierto? No a medio mundo, principalmente a toda la familia de la monarquía, a todos los nobles, a todos los príncipes, a todos ellos, les cortó la cabeza porque decían que los que fueron más pillos huyeron y se organizaron, bueno, y se salvaron, pero el rey con toda su esposa y su hijo, no sé si se acuerdan de Luis XVI, bueno, y toda su familia, ellos murieron bajo el cuchillo de la guillotina, porque decían que no tenían que estar ese tipo de gente con tantos privilegios. Y de ahí para adelante, y gracias a eso, nosotros acá en América, los países empezaron a independizar, o si no, todavía seríamos una colonia española, una colonia como, ¿no es cierto? Ahí apareció Napoleón Bonaparte y figuras como ella, y él mandó a su hermano José Bonaparte como que se hiciera cargo de España, se hiciera cargo de España, y de España dijeron, no, nosotros no somos súbditos de Bonaparte, sino que somos súbditos de Fernando VII. Fernando VII, entonces se rebelaron acá en América Latina y los países empezaron a independizar, todo, porque todo. Y unos antes, unos después, y todos nos independizamos. Teníamos alguna relación con España, etcétera, pero ahora Chile era independiente, Argentina, Venezuela, independiente Simón Bolívar, ¿no es cierto? Simón Bolívar para ¿no es cierto? Aquí los compañeros venezolanos, un gran personaje que instó y ayudó a que los países ¿no es cierto?, independizaran. Él quería, Simón Bolívar, que toda América fuera un país, que toda América fuera un país. Después, por diferentes cosas, no pasó eso. Pero así, para que nos reconozcamos. Y ahí, desde esa época, desde la Revolución Francesa, hasta ahora estamos en la época contemporánea, que hoy día no se mata, todavía hay reyes, y están vivitos y coleando, nadie lo está matando, pero no tienen el mismo, igual son ricos y todo lo demás, pero
no tienen el mismo privilegio que tenían hasta antes de la Revolución Francesa. Ya no son los dueños del mundo, tienen su dinastía, tienen, por ejemplo, uno conoce mucho, porque todos saben alguna vez, por ejemplo, la Lady Di. La Lady Di era una princesa, era una princesa, pertenecía a una nobleza, que la nobleza y la monarquía está todavía muy instalada en Europa y en ese caso en Inglaterra. En Inglaterra, donde está la reina, que es Isabel, con su hijo Carlos, que se supone, hace poquito se murió, y ellos son súper respetados en Inglaterra. Toda la gente acepta de ahí que estén ellos y le rinden honores y están muy orgullosos de esa dinastía. Y lo mismo pasa en España, que también tienen reyes, y en otros países de Europa también hay reyes, pero muy reducidos, pero igual en estos países hay presidentes, hay primeros ministros, y se eligen los presidentes y los primeros ministros en forma democrática. Es decir, que el pueblo elige quiénes son sus gobernantes. Acuérdense que antes, no sé si saben, los monarcas, los reyes, pensaban que Dios les había dado ese poder, y por eso tenían esa sangre azul, según ellos. Ellos no tenían la sangre roja que tenemos todos los humanos, sino que tenían una sangre azul, y eso eran los elegidos para poder hacerse dueño de todo el mundo, de todo el mundo. Pero después nos hemos dado cuenta que el hombre en general, nacemos y morimos y tenemos las mismas condiciones. Todos, no las mismas condiciones. Los seres vivos. Tenemos alguna de que nacemos, ¿no es cierto? Nos desarrollamos y morimos, y lo mismo les pasa a los reyes, ¿no es cierto? Lo mismo les pasa a los monarcas. No tienen sangre azul, tienen sangre roja, igual, pero sí tienen privilegios, que eso no es lo mismo que tienen toda la población. Ay, no puedo. Y luego, es que, a ver, ¿por qué les conté como la historia así en poquitos minutos? Porque de eso nos tenemos que dar cuenta, chiquillos, cuando, nos queda un minuto, ¿ya? Cuando nosotros leemos. De eso tenemos que fijarnos. Ahí nos tenemos que fijar de qué época es. Mira, en el paso 2, expresa tu opinión. Recuerda la técnica anterior y construye tu opinión a partir de la estructura. Lo mismo que hicimos. Por ejemplo, yo le dije, ¿qué opinan que a los adultos se les trate con respeto? Ahí el Piero me dijo, yo estoy de acuerdo porque los adultos mayores son personas, y a todas las personas hay que tratarlas con respeto. Y esa es la forma. Yo creo, yo pienso, ¿no es cierto? Por ejemplo, un punto de vista sobre el tema, yo creo que la comida saludable es beneficiosa para la salud, o yo pienso que es necesario educar a los padres para que entreguen una comida saludable. Y por último, fundamentar la opinión. ¿Por qué yo opino? Para fundamentar tu opinión tienes que responder, ¿por qué yo opino de esta forma? ¿Qué razón apoya mi opinión? ¿Qué razón? Tengo que tener una razón, un fundamento, ¿ya? Así como, porque, voy a repetir de nuevo el ejemplo que me dio el compañero, porque son personas, y todas las personas, incluso los animales, hay que respetarlos, ¿no es cierto? A todas las personas y todo hay que respetarlos. Ahí me dio una razón. Y también él mismo me dijo porque tienen experiencia. Y la experiencia también se tiene que valorar. Y por último, a ver si alcanzo antes que termine, para